Una producción de Armonía TV, con el auspicio de Estudio Jurídico Rosero y Asociados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. En este programa no nos acompaña Melissa porque tuvo un compromiso con sus hijos, pero no se preocupen que estamos con gran compañía. Está con nosotros la abogada Ana Paula Schweitzer Vintimilla. Ella es la coordinadora provincial de la defensa penitenciaria en Guayaquil, enfocada en las garantías penitenciarias. Tiene un currículum muy amplio. Voy a leer un poco sobre su currículum. Tiene una maestría en Derecho en Mención de Derecho de Empresas por la UES, en la Escuela de Posgrado de Derecho. Ella es abogada de los tribunales y de los juzgados de la República por la Universidad de Espíritu Santo, en la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de aquí de Guayaquil. Es mediadora, negociadora, conciliadora, también de aquí de Guayaquil. ¡Wow! Y tiene un diplomado en taller en la escritura jurídica también por la UES. Te damos la bienvenida, Ana Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de tenerte con nosotros. Y nada, realmente aquí hablar un poquito de lo que me estoy desarrollando aquí en la Defensoría Pública en el área de garantías penitenciarias, que bueno, no mucha gente conoce. Es un organismo autónomo de la función judicial, en el cual es sobre todo para las personas de escasos recursos, en la cual se le pueda brindar este servicio para que no queden en indefensión todas las personas, porque no todas las personas tienen el privilegio de poder contratar un abogado privado. Entonces el Estado se encarga de poder brindarles este servicio para que cualquier persona en el Ecuador en sí pueda tener abogado a pesar de que no tenga los recursos. A pesar de su condición, es decir, es un acceso a la defensa gratuita. Sin discriminación y de calidad. Correcto. Que es lo más importante. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre cuáles son las funciones y las responsabilidades. A ver, como Defensoría Pública en general hay 7 coordinaciones. Ya, yo específicamente estoy en el área de garantías penitenciarias. Nosotros como garantías penitenciarias un estamos área en la coordinación. Bien interesante en la que estás. Sí, porque, a ver, todo el mundo va a estar así como que qué miedo, pero realmente son personas de escasos recursos que no tienen la solvencia económica para poder pedir un abogado privado y que realmente los hayan metido preso por tal vez un consumo de drogas y que mucha gente dice, no, pero tiene que estar toda la condena. Realmente ya, o sea, tiene el 60% de su pena y nosotros les damos ese servicio. Cuando ya, según el COIP, ya tiene el 60% de la pena y ya tiene una serie de requisitos. Que tiene que ser, por ejemplo, buena conducta. Buena conducta. Aparte de la buena conducta, él no puede salir por salir, sino que él tiene que tener una declaración juramentada en la cual dice que va a salir y va a tener un trabajo. Y así el juez verifica todos los requisitos y dice si es que sí podría evalúa salir. si accede o no accede. Si accede, porque no es que yo tengo el 60% de la pena y puedo acceder. No, nada que ver. Claro. Obviamente nosotros no solamente hacemos el régimen semiabierto, que es por el COIP, sino que antes había la prelibertad, que era con el Código Penal, que era cuando ahí tenías la prelibertad, cuando tenías el 40% de la pena. Con el COIP como que se endureció un poquito más las penas y ahora en la nueva reforma, la última que hubo, se endureció mucho más las penas del tema de las garantías, podría decir, penitenciarias que tenemos. Y cuéntame un poco, ¿trabajas de la mano del defensor público? Claro, yo tengo a mi cargo, o sea, en la Defensoría Pública hay las 7 coordinaciones, como te digo, en mi cargo de garantías penitenciarias. De este servicio específico. De este servicio específico yo tengo 13 defensores a mi cargo, ¿Ya? De los cuales yo he dividido entre las 5 cárceles que tenemos en la ciudad, se podría decir. ¿Ya? Que tenemos la penitenciaría, la regional, la femenino, CDP y la Roca. Es decir, ¿no? Te encargas tanto del masculino como del femenino. Correcto. Sí, o sea, yo tengo un abogado en específico que se encarga de, digamos, de ir a entrevistas a la cárcel femenino. Es que eso te iba a preguntar. ¿Cómo empieza esa conexión, justamente? Porque, a ver, aparte de que vienen los familiares a la Vienen, defensoría. te tocan la puerta y te dicen, mira, tengo esta situación con mi familiar que está privado de libertad, ayúdame.
no tenemos el acceso económico Correcto. a una defensa Normalmente privada. normalmente los presos ya tienen algún tipo de conocimiento porque habrán escuchado de sus compañeros de celda, Ujú. entonces ya saben hasta qué es el régimen semiabierto y prácticamente cuando vamos a la entrevista, sí, abogado, ya sé todo eso, ya aplico. O sea, ni siquiera hay que darle mucho porque saben hasta muchas veces más que nosotros. Ujú. Me Entonces, imagino, están es que están ahí todo el tanto tiempo tiempo, ya deben de claro, hacer están privados de su libertad y me imagino que todo el tiempo están pensando en pensando cómo cuándo salen. salir y cómo Correcto. hacerlo. Y de hecho, por eso en muchísimos casos, muchos terminan enfocándose en ramas de derecho. No sé si lo has Correcto, hay visto. mucha gente que se ha Saben graduado online en la muchísimo. UTPL, Así es. abogados dentro de la PENI, dentro A- de la Así regional, es, se entre especializan, otros. así como en las películas también sucede en la vida real. Sí, correcto. Pero de ahí así, digamos, nosotros tenemos estos 13 defensores que los dividimos en las 5 cárceles que tenemos en la ciudad Ujú. y hacen entrevistas. O sea, ellos tienen designado de 1 a 2 días por semana y Ujú. tienen que hacer estas entrevistas. Ellos entrevistas entre 6 a 10 PPL, Ujú. o sea, diarios, cada vez que vayan. PPL, personas privadas de libertad. PPL es personas privadas de Es libertad. que este podcast está enfocado a personas que no son abogadas necesariamente, entonces nos gustaría llegar a todo el público para que lo tengan claro. Pero sí, entonces ellos van a hacer las entrevistas Ujú. y así comienzan a traer casos y se comienzan a abrir los juicios, se hacen los cómputos de la pena, que es el cómputo de la pena, en el cual se ve cuando el juez de garantías penitenciarias dice, ok, esta persona, el PPL, el privado de Ujú. libertad, puede salir con el régimen semiabierto en tal fecha. Ya. Entonces, este cómputo de la pena normalmente se da un mes, o sea, se pide un mes o Ujú. 2 meses antes de que realmente nosotros revisemos que haya el cómputo de la pena. No se le pide al juez que haya este cómputo de la pena si es que le falta un año todavía para aplicar, porque Ya. realmente sería por gusto, Es decir, para los que nos escuchan, existe este régimen penitenciario en Ecuador, que es que se un llama régimen semiabierto. semiabierto, Correcto. exactamente. Me gustaría que lo expliques un poquito para que lo tengamos más claro. El régimen semiabierto consiste que cuando ya tienen el 60% de la Ajá. pena, se hace ahora el SNAI, como que la dirección de Servicio las Nacional de cárceles. Atención al Interno, exacto. Ajá. Ujú. Entonces ellos nos pidieron un cómputo de la pena que el juez de garantías penitenciarias lo dé. O sea, que diga cuándo se da el régimen semiabierto con el 60% de la pena, la fecha, y cuándo se da el régimen abierto, que es con el 80% de la pena. Entonces él, después del cómputo de la pena, se manda la carpeta al SNAI con los documentos como la declaración juramentada, dónde va a trabajar, el RUC de la persona que le va a dar trabajo, dónde va a vivir, quién lo va a coger en su casa o en la misma casa de él, pero tiene que estar alguien encargado. Claro. Porque probablemente ellos tengan sus propios bienes, pero hay alguien que tiene que velar por esa persona. Como una especie de un garante. Prácticamente, ¿no? Ajá. Es Que decir, garantice que esa persona va a estar va en a esa dar casa. cumplimiento. Y aparte que va a trabajar, porque no es que puede salir y irse por poco a No es la... que salgo y me quedo en mi casa No, tranquilos él cumpliendo tiene que tener un un trabajo. Y tienen que traer el RUC o tienen que traer alguna especie de declaración, digamos, porque los maestros de obra no tienen RUC. Pero Claro. tiene que haber como una especie de declaración juramentada del maestro, la cual le va a dar trabajo Y dime al una cosa, ¿y señor. qué tiempo tiene esta persona en salir a conseguir un trabajo? O desde que tiene que tenerlo conseguido, Para ya el listo. régimen tiene que ya estar listo. O sea, los familiares Ok. se tienen que encargar Ok. de O sea, es esto. un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Ujú. Y no pueden salir sin eso. Ya. Es decir, tienes que salir con estas condiciones. Correcto, sí. Dentro de estos requisitos para recuperar la libertad, como lo estás comentando, y cumplir Ujú. estas condiciones que son impuestas por el juez de garantías penitenciarias, este procedimiento incluye, digamos, dos partes, ¿no? La primera fase, que es la administrativa, que es la que estás comentando, Es la del cómputo de la pena. del cómputo de la Ajá. pena, y la segunda es la judicial, los jueces penitenciarios. Sí, pero aparte de eso, en el interín entre el cómputo de la pena, se manda la carpeta al SNAI luego Ya. de que da el cómputo de la pena. Sin el cómputo de la pena, yo no puedo O ingresar. sea, es paralelo. Es un paralelo. trámite paralelo. Primero el cómputo de la pena, luego se ingresa la carpeta al SNAI y más o menos se demora 4 meses en que el SNAI apruebe la carpeta, Ok. en el que diga si es verdad, cumple todos los requisitos, la sentencia Y ejecutoriada. quien supervisa la ejecución de esta pena son los jueces penitenciarios. Correcto, Así es, ¿no? sí. Es decir, el juez que ya sentenció, ya Ujú. condenó a la persona privada de libertad en este caso, Ajá. pues él ya
Se ya aparta pasa al del que proceso es el juez de garantías y penitenciarias. ahora pasas a formar parte de la ejecución o de velar este cumplimiento, el juez de Correcto. garantías penitenciarias. Ahora que se desarrolló este bloque Con de este jueces, nuevo, porque así es. antes el mismo juez de penal, probablemente no el mismo, probablemente sorteaban otro, Así es. pero ahora que se desarrolló este bloque de juez de garantías penitenciarias, son ellos los que hacen este tema para poder sacar como un régimen semiabierto, o las garantías, o el tema de prescripción de la pena, todo es con ellos. ¿Qué pasa cuando esta persona cumple todos los requisitos que se le impone para poder ser liberado Ujú. y al comienzo empieza en su trabajo y luego recae? ¿Qué sucede en esa situación? ¿Recaen en qué sentido? En el sentido en el que No pues, van a firmar, porque tienen que firmar. empezando con que probablemente. deje de cumplir los requisitos, me imagino que el simple hecho de que deje de estar trabajando ya es una alarma, ¿no? Es una alarma, sí, pero realmente como uno de los requisitos es que piden, por ejemplo, que firmen. Que Ya. firmen cada cierto tiempo. Que se acerque, Que se acerquen que se a presente a firmar, firmar. que se presenten a firmar Ujú. cada cierto tiempo. Es para que se Entonces, sepa tener este control de que no ha salido del país. de que no ha salido del país y de que sigue aquí y de que no se está tratando de fugar. Claro. En el momento que deja de firmar, obviamente el juez se pone en alerta, Ujú. pide la boleta de carcelación y llama a la Es decir, policía para que lo en cojan cualquier momento en el que se incumpla este proceso, vuelve a prisión. puede volver, correcto. Ah, Entonces mira, qué es súper interesante. picky porque tienen que igual estar todo el tiempo pendiente de que vaya a firmar y todo lo que conlleva eso. Ujú. Tienen que estar atrás de la ejecución y los familiares también tienen que estar envueltos en esto porque como lo Sí. dices, también funciona como una especie de garantes. Una especie de garantes porque es como que los que garantizan que van a vivir en ese lugar, que Ajá. tienen trabajo, entre otras de las cosas. Claro, porque poniéndonos en el lado de ellos, muchas personas no tienen ese apoyo que tú lo No. dices, mencionas de familiares, muchas personas están solas. Totalmente. Yo he Y- visto, perdón que te interrumpa, Sí. realmente fui hace unas 3 semanas a la cárcel, a la regional personalmente. Ujú. Y veo porque la cárcel regional está dividida en 3, en mínima, mediana y máxima. Y en la que están los adultos mayores. Hay personas que ya tienen el 80, 90% de la pena, que probablemente puedan salir con el régimen abierto, pero los familiares no los quieren. Los familiares les dicen, prefiero que se quede ahí tiene un plato de comida, no quiero verlo. También muchos Entonces, familiares por el aspecto económico. no solamente por el aspecto económico, sino que hay muchos familiares que hasta se quedan en las propias casas de los PPL y no quieren que regresen. Claro. Entonces me dicen, yo tengo familiares, yo tengo una casa en la Amazonía, yo tengo una casa acá, llame a mi familia. Y los familiares no contestan, no, prefiero que se quede ahí. Es un viejo de 80 años Ujú. y dicen, no, prefiero que se quede ahí en la cárcel porque tiene comida, porque tiene atención, porque tiene todo. Acá yo me voy a preocupar por gusto. No te puedo creer. O sea, La así. triste realidad. Esa es la realidad. La triste realidad. Sí, hay personas que ni siquiera deberían estar dentro de la cárcel porque son personas que no se pueden ni valer por ellos mismos, ya no ven, son ciegos, o sea, ni siquiera se pueden vestir. Tienen que los propios PPLs, compañeros de celda, ayudarlos. Ujú. Pero obviamente en este tema Reunirían- también se mete garantías penitenciarias porque ahí nosotros hacemos un tema de habeas corpus Ajá. en el cual se solicita de que el MIES o el MSP se tome a cargo este caso, pero realmente cuando se hace este tema de habeas corpus en específico con este caso, digamos, de este señor que está ciego y que necesita una casa de acogida, Ujú. no existen casas de acogidas para personas de esa edad PPLs. No hay en el país. No existe en el Entonces, país. esta persona sigue teniendo que estar en la cárcel y apoyado por otro PPL que realmente no es su obligación. Así es, o sea que son muy pocos los casos en los que tú ves ese trabajo en equipo, ¿no? Sí, de es los bastante familiares. difícil, es bastante difícil sobre todo porque hay personas que no deberían estar. Por ejemplo, tengo un caso que en la cárcel femenino hay 6 niños viviendo en la cárcel. Te iba a comentar eso, porque 6 en el caso de las niños. mujeres, muchas personas privadas de libertad femeninas Ujú, ingresan en prisión y están embarazadas. ¿Y correcto. qué sucede con los niños? ¿Quién los Hay ayuda? 6 niños hoy en día viviendo en la cárcel. 6. Estos 6 niños porque justamente estuvieron en el tema cuando hubo los amotinamientos. Ay, Entonces, no. imagínate todo el daño psicológico Por que pueden tener supuesto. estos niños chiquititos De crecer en ese de entorno. crecer en ese entorno y no hay casas de acogidas para madres privadas de libertad. No hay diferenciación, viven ahí y así seguirán Se- hasta no sé cuándo. Esperemos que en este espacio en el que estamos justamente conversando sirva de iniciativa, ¿no? Para crear esos espacios tan necesarios. Necesitan una persona que está privada de libertad y personas en su entorno
que realmente no tienen la culpa de haber estado expuestas a estas situaciones y Correcto. pues por algún motivo de la vida les ha tocado vivirlas. Así que Sí. esperemos que se pueda hacer algo, ¿no? Es más, justamente tuve un caso hace 2 semanas que yo habíamos pedido la solicitud al MSP que nos trasladen a una mujer embarazada ya a la clínica porque estaba a punto de dar Ujú. a luz, Ya. o que por lo menos se vaya a su casa hasta que dé a luz, y terminó dando a luz casi que en la cárcel. O sea, No te en puedo labor de creer. parto en la cárcel. Porque Y también no ese, solamente sufre el hijo, sino no, la madre, donde claro, no llegaban los guardias de la cárcel femenino a sacarla a tiempo, podía no solamente estar en riesgo la vida de la mamá, sino así la es. vida del hijo, Y los recursos públicos, porque al fin y al cabo también ese niño también va a comer y ese también niño. hay que brindarles ese alimento Correcto. y pues el Que no sale hay, del recurso público, que ¿no? no hay, Que no realmente existe. que no existen. O sea, a un niño le van a dar la misma comida que le dan a todos, no es que le Ajá. van a dar una papilla. Claro, la que Entonces, necesita. la que Entonces tiene que necesita. ser bastante difícil atravesar Sí. por una situación como esa. ¿Qué te parece si conversamos un poco del impacto social de la Defensoría Pública? Ya. ¿Cuál tú crees que el impacto social que tiene la Defensoría Pública en el Ecuador? ¿Tienes algún caso emblemático en donde la Defensoría Pública haya hecho un cambio significativo en la sociedad? Por ejemplo, ahorita que estamos analizando esta necesidad que Ujú. existe de crear estos espacios, ¿tú crees que el rol de la Defensoría Pública podría hacer un cambio? Yo creo que con este caso, justamente de la mujer embarazada que te comento, yo creo que va a ser un caso que va a llegar a Corte Nacional. Ujú, Que se pidió realmente al MIES, al MSP, se le pidió al juez que nos dé hasta la prisión domiciliaria para que esté por lo menos los últimos meses en la casa la señora, porque en cualquier momento podía venir el bebé. ujú. Y no se le dio, simplemente dijo que se quede. Entonces, para mí este caso va a llegar a Corte Nacional y va a ser un precedente súper importante porque no puede quedar así de que se ponga en riesgo ya no solo una vida, sino 2 vidas. Muy aparte de que poner en riesgo de que puedan haber amotinamientos, a pesar de que hoy en día no es por nada y no es por favorecer a nadie políticamente, pero yo entré a las cárceles Ujú. y se nota los militares cómo han tomado control de ellas. Ah, sí. Sí, han tomado control, como te digo, hace años, hace 2 años, del tema de que ya tenían esta demanda hecha por el tema de que los bebés estaban dentro, de los amotinamientos, de Ujú. los daños psicológicos. Hoy en día, yo te puedo decir que han destruido lo poco o la cháchara que tenían dentro de la cárcel y de que podían hacer y deshacer. Yo creo que de lo que he visto, ya no es tanto, probablemente no al 100%, pero realmente sí han hecho un cambio Que bastante favorable. realmente no creo que es un trabajo de un día para el otro. No, Creo que es para un trabajo que nada. toma mucho tiempo y que el simple hecho de que se haya iniciado este proceso ya habla maravillas, digamos, ¿no? Sí, en verdad. Así debería ser. Y como te digo, esto va a tomar más tiempo y esto va a tomar mucha paciencia, porque hay además del cambio de estructura, hay mucho cambio cultural Ujú, que hay que hacer, no es un cambio de chip, sí, que hay que hacerle hacia todas las personas, no solamente hacia los privados de libertad, sino a los administradores, a quienes están a cargo de las funciones de prisión, de la cárcel. Un equipo como el tuyo, un equipo de la Defensoría Pública que está a cargo de velar de velar por, por ellos, que por, todo el esta, mundo piensa por que el no acceso a la tienen justicia. derechos, pero realmente son seres humanos igual que todos. O sea, uno tiene el chip de que dice, no, si mató, si asesinó, si violó, si es que consumió, tienen que estar en la cárcel, pero realmente no todo el mundo tienen derechos como todos y no deberían simplemente ser juzgados. Sí, cometieron un delito, sí, pero ya por eso están en la cárcel y ya por eso tienen el derecho de poder salir y poder ser reinsertados en la sociedad, que eso es algo muy difícil y eso es algo de que yo digo hoy en día que hay tanta discriminación, esta ley de protección de datos de que te permite poder sacar de que si tuviste robo o Al algo, momento de tratar buscar de el trabajo. justificar Ujú. hace que no haya tanta discriminación, sobre todo en esta sociedad que tenemos en Ecuador. Porque si es que yo me meto en el SAGI y veo que voy a contratar a alguien que tengo robo, hasta yo también como que me predispongo y digo, uy, ¿será que lo contrato? Claro, prefiero no hacerlo formar parte de mi Tal vez equipo. evitarlo, Ajá. pero yo sí digo que hay que darle una segunda oportunidad a las personas, porque ya mucha gente con la nueva consulta popular que hubo, todo por completo el tema de que no tienen que darle el régimen semiabierto a las personas, que hay que endurecer las penas.
pero para mí ya tienen una pena y ya de ahí en adelante, si tienen la posibilidad de salir con el 40% que les falta por cumplir, por lo menos a trabajar, a tener un poco de reinserción, creo que todos tienen las oportunidades ¿Sabes qué? Me que necesitan. pregunto, ¿qué te llevó a estar en este espacio? ¿Qué fue lo que te impulsó a título personal, dejando a un A lado, título personal, no sé. no O sabes, sea, cómo simplemente, llegaste a decir, bueno, pues voy a trabajar en la Defensoría Pública? eh, simplemente llegó. O Es sea, decir, ¿siempre te apasionó esta especialización, esta área? no, realmente por eso mi maestría que estoy cursando es la de Derecho de Empresa. Ya, Siempre me quise perfilar por el tema de empresa y ya. dije, bueno, me voy por empresa porque en teoría es como que no la tan complicada, la Ajá. más fácil en disque. Porque yo me pongo a ver, una mujer yendo a prisión, Claro. obviamente las mujeres podemos hacerlo todo, No, todo el mundo está pero realmente asustado. sí es exponerte, Es como lo dices, exponerse. hemos pasado por amotinamientos, Ujú, hay mucha noticia de que hay violencia, de que no hay correcto. control, de que no es un ambiente O sea, fácil, ¿no? no es una vibra tan bonita, Ajá. yo te digo. O sea, entras y sientes una vibra súper pesada. Pero yo creo que donde estoy es donde prácticamente me puso Dios y donde debo estar y realmente no temo nada. O Ujú, sea, hay que hacer las cosas bien y simplemente si es que tengo que estar ahí, estaré y si no tengo que estar, no voy a estar. ujú. Pero o sea, me gusta, me gusta. Es ¿Te más, gusta? siempre dije que no iba a hacer nada penal y ahorita que estoy en el área Ah, como que de no, pues va de la garantías, mano. no, ahorita amo, me Claro, encanta. Estoy claro. así como que me encanta. Es más, hasta he pensado y he dicho, ¿será que seré jueza en algún momento de penal? ¿Quién Así. sabe? Probablemente tenemos aquí Ajá. a la futura No jueza. sé, quién sabe, pero me ha gustado. O sea, todo este tiempo que he estado en la Defensoría Pública me ha tratado de cambiar un poquito. Es más, hasta he dicho, tal vez cambio de maestría. Pero no, Bueno, hay que igual puedes seguir. hacer otra en el Sí, camino. hay que Eso no hacer es el más. límite. Hay que hacer Lo más. positivo es que asumo que estas experiencias que tú, bueno, las historias que escuchas todos los días te han de dar un enriquecimiento a nivel Sí, personal, más que profesional, ¿no? sí, Porque te humaniza mucho. más que todo porque realmente hay gente que abusa del tema de la defensoría pública, porque la defensoría pública es 100% gratuita. Ujú. Pero hay estos tramitadores Como en todos, como como en todo, todos que le lados. dice a los familiares, o sea, digamos, a las esposas de los presos que están dentro, yo te saco la boleta de excarcelación. Es más, me pasó eso ayer. Yo te ayudo, me pasó la boleta de excarcelación y tratan de cobrar. Pero son estas Se personas corrompe el externas sistema. que obviamente saben que como la defensoría pública es gratuita, ellos van, piden la asesoría, la orientación, piden que les hagan las entrevistas y obvio como defensoría pública gratuito se lo hace. Ujú. Pero estas personas abusan, que son personas externas que como saben que es gratuito, a la otra persona que no tiene conocimiento sobre ello, le sacan plata por una boleta de excarcelación que si se viene a la defensoría pública es totalmente gratuito. O sea, no tiene ningún tipo de costo. Es decir, es importante verificar quién se acerca a ti, ¿no? Si te encuentras en una situación como esta, pues por favor acude a la Defensoría Pública, asesórate, porque Sobre nunca va a todo a la faltar, fuente. sí, a la A fuente, la porque nunca fuente. va a faltar este tipo de situaciones. Hasta cuando vas a tramitar una visa, siempre va a haber alguien que te dice, Yo te yo te la puedo ayudo. ayudar, te ayudo de Correcto. otra manera, Justamente, ¿no? digamos, esta esposa de este PPL se me acerca a mí y me dice, mire, a mí me entregaron este escrito y me dijeron, y yo veo, y veo que es de un defensor mío. Ujú, Y yo le digo, pero ¿qué pasó? No, es que a mí me cobraron. Y yo, pero ¿quién le cobró? Y me muestra el número. Y es una señora que se ha ido a pasar como pariente de este no te creo. PPL y ha ido donde el defensor y le ha dicho, es mi pariente, ayúdeme, pero le ha cobrado a esta persona. Pero la esposa nunca fue directamente a Defensoría Pública, sino fue a través de ella. Se confió. Entonces se confía porque piensa, y aparte que era una persona extranjera, entonces no tenía No tiene peor conocimiento, conocimiento. claro, no Entonces tiene llega a mi conocimiento. oficina y yo le digo, esto es totalmente gratuito, se me pone a llorar y le digo, no se preocupe, veamos, revisemos. Y dicho y hecho, sí, se pidió la boleta de excarcelación, pero esta persona en específico tenía dos penas, una por 20 meses y otra por 12 años. Entonces la de 20 meses sí se pidió la boleta de excarcelación, pero obviamente el juez no le dio porque todavía tenía una pena por cumplir de 15 años. Ujú. Y es bueno que lo digas. Entonces,
digamos, para resumir un poco, para tú acceder a la Defensoría Pública, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que se haya cumplido un gran porcentaje, un 60% de la pena, y el segundo es pues, que cuentes con un apoyo para que te puedan ayudar a conseguir trabajo, para que tengas una vida estable, debes acercarte, hacer reconocimiento de firma, decir aquí estoy, no me he Correcto. ido del país, y bueno, pues cumplir una serie de condiciones. No es tan fácil. Sobre todo para el régimen Semiabierto, semiabierto, para el pero régimen sí, pero semiabierto. en garantías penitenciarias también ayudamos en el tema de boletas cuando ya se haya finalizado la pena o se haya prescrito la pena Ujú, o hay algún tema de indultos ujú, de que ya no tenga la pena o también temas médicos. ok, Cuando, por ejemplo, justamente ahorita, no sé si se has visto en las noticias, hay un tema de epidemia de tuberculosis en la penitenciaría. ya, Hay un pabellón lleno de tuberculosis y se va a hacer un barrido, y el MSP está en contingencia con eso, y se va a hacer un barrido para ver quiénes son las personas que necesitan de nosotros para hacer un barrido para poder sacarlos y ayudarlos y mandarlos a la clínica, ujú. porque nosotros también les facilitamos este tipo de casos. El pase, O digamos, sea, como que el traspaso. o sea, Se gestiona, la gestión. la gestión, Ok, exactamente, ok, la la gestión. gestión para poder ayudarlos. Ya, Ajá, que son ok, como que estos beneficios penitenciarios que tienen. ya. Excelente, excelente, porque, Ujú. bueno, pues como creo que la reflexión final es la importancia del acceso a la justicia y el papel fundamental de la Defensoría Pública es que tiene este acceso gratuito, Sí, más que es nada. Es totalmente un acceso gratuito. gratuito que, pues, para garantizar justamente derechos de nosotros Sí. como personas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ana Paula. No te quiero quitar más tiempo, me encantaría quedarme No, aquí más tiempo contigo, pero gracias a ti por la realmente invitación. yo sé que eres una persona súper ocupada y que pues has No, no te dejado preocupes. a un lado todo por venir a acompañarnos a Escapándome este un programa, poquito de la escapándote. rutina. Así es, pero bueno, quería agradecerte, decirte que bueno, pues puedes venir acá con las veces que tú quieras, esta es tu Cuando casa. quieran me invitan. Yo feliz de venir acá, encantada. Creo que cumples un rol bastante, tienes una responsabilidad tremenda en tus manos. Sí, Tienes una gran responsabilidad y te veo que estás en constante preparación y pues bueno, pues te felicito por eso y gracias. que sigas creciendo y trayéndonos tan buenas noticias como las que aportas el día de hoy. Gracias, gracias a ti. Cuando quieran, bueno, la Defensoría Pública está para todos y es totalmente gratuito. Así Ya que, bueno, saben, por gracias. favor, no caigan en trampas. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube y en Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.